Feliz jueves, gente. En este vídeo vamos a ver una señal bastante bajista, se las quiero poner en el radar. Es un cruce de la muerte en gráfico diario. Algunos suscriptores me han estado preguntando por este cruce y si podría, me han comentado que si podría dar mi opinión con respecto a este cruce. Es una señal. En análisis técnico tenemos que tener en cuenta todas las señales. Es una señal bajista. No puedo decir otra cosa, así que no es cuestión de meter meter miedo, sencillamente es una señal que muy probablemente se vaya a dar, con lo que se los quiero poner en el radar, pero también vamos a ver qué ha pasado anteriormente. En este movimiento al alza que hemos tenido en el 2023-2024, han habido dos señales, han habido dos cruces de la muerte, y hemos visto que Bitcoin ha continuado con su movimiento al alza. Así que vamos a ver qué tiene que pasar y qué tenemos que ver para pensar que es una señal fallida, que es una señal trampa y que Bitcoin puede continuar con el movimiento al alza incluso teniendo esta señal, o que no tenemos que ver precisamente para confirmar si tenemos esa señal a nivel diario y si a nivel semanal Bitcoin rompe unos niveles importantes, entonces sí podríamos validar esa señal. Así que bueno, gente, es lo que vamos a ver básicamente hoy. Información muy interesante para que la tengan en cuenta, y también le voy a echar un vistazo a Ethereum. Así que bueno, gente, no me enrollo más. Como siempre, pedirles like, me gusta, a ver si llegamos a los 1000 likes en este vídeo y vayan suscribiéndose. Vamos allá. Vamos a empezar por el gráfico diario, que es donde se está dando o donde muy próximamente se va a dar esa señal. Vamos a poner las medias. Un cruce de la muerte, para aquellos que no lo sepan, es cuando la media de 50 cruza a la baja la media de 200. Todavía no hemos tenido este cruce, todavía no lo hemos tenido. Pero es bastante probable que si Bitcoin no termina por romper estos niveles, no termina por continuar con su movimiento al alza, estas medias van a ir bajando, o la media de 50 va a ir bajando a medida que vaya pasando los días, y puede que nos encontremos con ese cruce. ¿Qué ha pasado anteriormente en este movimiento al alza cuando hemos tenido este cruce? Pues básicamente el último que tuvimos fue aquí en esta zona, allá en agosto, por allá en agosto del 24, también tuvimos un cruce de la muerte, pero mirar cómo Bitcoin incluso tuvo un rebote. Es verdad que luego tuvo un movimiento a la baja, pero Bitcoin continuó con su movimiento al alza y luego tuvimos un cruce dorado. Así que ustedes ven que esta señal aquí también en esta zona fue una señal fallida. Y mirar, lo quiero marcar de esta manera para que ustedes lo tengan en la cabeza. Si vemos este tipo de movimiento en la zona en la que estamos ahora, que tenemos un cruce de la muerte, pero luego en este movimiento Bitcoin no perdió los mínimos anteriores y luego tenemos un cruce dorado, señal fallida para continuar con el movimiento al alza. Así que si en este movimiento tenemos ese primer cruce de la muerte, incluso podríamos tener un movimiento a la baja, pero no rompe los mínimos anteriores y luego tenemos un cruce dorado, confirmación de señal fallida y confirmación de que Bitcoin puede continuar con su movimiento al alza. Antes de este cruce también tuvimos un cruce y un movimiento muy similar como estos que ven en esta zona, justo también en esta zona de aquí. Lo ven por allá en septiembre del 2023. También tenemos un cruce de la muerte después de un movimiento a la baja importante, como también lo vimos después de un movimiento de baja, de caída importante. Tuvimos un cruce de la muerte y aquí también hemos tenido un movimiento importante de caída, con lo que es bastante viable que tengamos ese cruce de la muerte. Pero al igual que en esta zona, que por allá en agosto del 24, aquí en septiembre del 23, también tuvimos ese cruce de la muerte. Bitcoin tuvo un movimiento a la baja, no rompe los mínimos anteriores. Luego tenemos un cruce dorado, vamos a marcarlo para que sea más gráfico. Cruce de la muerte,
Luego tenemos el cruce dorado, confirma que esta es una señal fallida para continuar con el movimiento alcista. ¿Lo ven? Con lo que ya hemos visto este movimiento dos veces, una en el 2023, otra en el 2024, y prácticamente estos cruces se han repetido aquí en esta zona y luego lo volvimos a tener aquí en esta zona y fueron confirmaciones de que Bitcoin, a pesar de ese cruce de la muerte, Bitcoin continuó con su movimiento al alza. Así que, primero, para pensar que este cruce de la muerte no va a ser una indicación de que Bitcoin va a continuar con su movimiento a la baja, tenemos que ver algo muy similar a esto, que Bitcoin, incluso teniendo movimientos a la baja, no rompa estos mínimos que nos marcó aquí en marzo y en febrero de este mismo año, que siga manteniendo estos niveles de soporte, y si luego vemos ese cruce dorado, pues ahí incluso tendríamos una confirmación más de que Bitcoin podría arrancar una vez más un nuevo despliegue alcista. Y otra cosa también a tener en cuenta con respecto al nivel semanal. Ustedes saben que yo les vengo comentando un movimiento que tuvimos en mayo, ¿vale? En mayo del 21. Mirar aquí comparando ese movimiento que estamos teniendo ahora con este movimiento que tuvimos en mayo, sobre todo a nivel semanal, que rompe la media de 21, va a testear la 50, un movimiento muy similar a que hemos visto en esta zona de aquí. Y mirar también con respecto a este cruce, cómo después de una caída importante vimos ese cruce de la muerte. ¿Lo ven? Bitcoin marca estos mínimos, pero a pesar de este cruce después de una caída importante, Bitcoin no rompió, eso es lo importante, no rompió este mínimo que marcó en junio del 21. Y luego tiene un rebote y mirar una vez más como primera señal de cruce de la muerte, ¿vale? Y luego tenemos un cruce dorado. Una vez más, como se repite ese movimiento, como ya lo hemos visto anteriormente en septiembre del 23 y en agosto del 24, y mirar cómo Bitcoin tuvo un despliegue más al alza para marcar nuevos máximos. Así que ustedes ven que si este movimiento se repite en donde estamos ahora, pues podría ser incluso una indicación de que Bitcoin, una confirmación de que Bitcoin finalmente tenga ese último despliegue alcista. Sin embargo, mirar aquí, después de que marca este máximo, volvemos a tener un cruce de la muerte. Ya no volvemos a ver a la media de 50 cruzar al alza una vez más la de 200, como lo vimos aquí, como lo hemos visto anteriormente. No vuelve a cruzar y ahí sí que confirmó la continuación del movimiento bajista. Y esto, combinándolo con el gráfico semanal precisamente, ustedes ven que estos movimientos se van repitiendo, la historia se va repitiendo con respecto a las medias a nivel semanal con la de 21 y la de 50, ¿vale? Y también a nivel diario con la de 50 y la de 200 con estos cruces de la muerte. Precisamente también a nivel semanal, ¿qué tenemos que ver? A nivel diario vamos a ver muy posiblemente ese cruce de la muerte después de una gran caída, como también lo vimos aquí en mayo del 21, pero aquí no rompe los mínimos. Importante que Bitcoin aquí no rompa estos mínimos. Y a nivel semanal también, pues movimiento muy similar con estas dos otras medias. Y aquí lo que no hizo Bitcoin precisamente fue mantener esta media de 50, mantenerse por encima del Gaussian Channel. ¿Lo ven? Tenemos a nivel diario ese cruce de la muerte, pero Bitcoin a nivel semanal no rompe estos niveles importantes, rebota, vuelve a ganar la media de 21, ¿vale? Y a nivel diario tenemos una vez más el cruce dorado y a partir de ahí, Bitcoin desplegó este otro tramo alcista, que es lo que tendríamos que ver en esta zona para no pensar que vamos a iniciar un movimiento a la baja, que tengamos ese cruce de la muerte, luego tengamos un cruce dorado, que Bitcoin no rompa estos mínimos a nivel diario, que Bitcoin a nivel semanal no rompa esta media de 50, no se meta por dentro del canal, como lo vimos en esta zona de aquí, pues esa podría ser una
indicación de que podríamos repetir este movimiento de aquí. Por el contrario, tenemos un cruce de la muerte, como lo tuvimos aquí una vez más, por allá en enero del 2022, después de un máximo. Esta media no vuelve a cruzar al alza la de 200 y a nivel semanal finalmente rompe una vez más la de 21, rompe la de 50, se mete por dentro del canal. Entonces ahí sí que ese cruce de la muerte a nivel diario lo podríamos confirmar como el inicio de un movimiento bajista. Todavía no hemos visto estos movimientos, pero a mí me gusta adelantarme a estos movimientos. Es bastante probable que tengamos el cruce, con lo que se los quiero poner en el radar, pero para cuando se dé, muy probablemente en YouTube, en redes, todo el mundo va a empezar a hablar de este cruce de la muerte y Tuchel, pero ustedes ya están preparados y ustedes ya saben qué tenemos que ver para no caer en la trampa o no caer en el miedo de que Bitcoin ya se va a desplomar y va a iniciar un mercado bajista. Están viendo qué ha pasado y les estoy mostrando qué ha pasado anteriormente, y si vamos repitiendo esos movimientos a pesar de tener ese cruce de la muerte, bueno, todavía no deberíamos pensar o no deberíamos tener miedo de que ya Bitcoin, porque tenemos un cruce de la muerte, ya se va a desplomar. Ahora, vamos con Ethereum para terminar. Es verdad que Ethereum estaba mostrando bastante debilidad con respecto a Bitcoin y bastante debilidad a lo que ha demostrado y mostrado en movimientos alcistas anteriores. Por ejemplo, si ponemos cuándo han sido los halvings de Bitcoin, por ejemplo, el último halving que fue aquí en mayo, Ethereum a partir de ese halving, mirar cómo tuvo un gran movimiento alcista, mientras que en este halving que hemos tenido es que no ha subido, al contrario, ha caído. Así que la verdad que está siendo bastante diferente el ciclo para Ethereum de lo que lo ha sido en movimientos anteriores. También decir que Ethereum aquí ha perdido varios niveles de soporte. Primero perdió esta línea de tendencia alcista que era muy importante que manteniera, la pierde, y ahora perdiendo otro nivel importante de soporte, lo que fueron la zona de resistencia anterior dentro de este triángulo ascendente. Era una zona de soporte importante, la ha perdido y ahora mismo manteniéndose por debajo de ese nivel. Estamos hablando de la zona aproximadamente de los $2.100 para redondear. Con lo que obviamente Ethereum sí que podemos decir que está en un movimiento a la baja, al contrario de lo que lo está Bitcoin. Bitcoin, ustedes ven que a pesar de este movimiento bajista, la estructura semanal sigue siendo alcista, seguimos teniendo mínimos ascendentes, máximos ascendentes, mientras que Ethereum ha roto la estructura, rompiendo este nivel de soporte. Ahora mismo esa es la zona importante de resistencia. Sería muy positivo y digamos que saldríamos de este movimiento a la baja en Ethereum si a nivel semanal volviera a cerrar por encima de esta zona de los $2.100, y sobre todo sería muy importante que a nivel mensual, que todavía no hemos cerrado el mes, volviera a recuperar, que la vela mensual volviera a recuperar, volviera a cerrar por encima de esa zona de los 2100, 2110 aproximadamente, ¿vale? Ya hemos visto semanas cerrando por debajo de ese nivel, días cerrando por debajo de ese nivel, pero mensualmente todavía no. Con lo que para incluso pensar que ha sido una trampa a nivel de gráfico mensual, pues sería importante que esta vela mensual volviera a cerrar, volviera a retomar por encima de ese nivel. Obviamente, si tenemos una vela mensual cerrando por debajo de este nivel, vela semanal, velas diarias, pues no es una indicación positiva, y hasta que Ethereum no vuelva a recuperar este nivel, pues tendremos que tener una perspectiva bastante bajista. Así que ahora mismo el nivel crítico para Ethereum es precisamente este nivel, el nivel de los 2100, 2110 para redondear. Ahora, como parte, digamos, positiva, bueno, después de una caída de prácticamente de un 50%, no serían malos puntos para acumular Ethereum. A nivel semanal, mirar el RSI
también en una zona bastante cerca de sobreventa. Desde prácticamente esta zona, junio del 22, ya más de 2 años que no veíamos este RSI en esta zona baja, y a nivel diario también pues se sobrevendió. Mirar, incluso aquí teniendo una divergencia positiva, pero también estamos viendo que bueno, que el movimiento de rebote tampoco está siendo un movimiento rápido o un gran movimiento de rebote, y zona de anterior soporte, ahora mismo zona de resistencia. Así que una vez más lo repito, para pensar que Ethereum no va a continuar con su movimiento a la baja, Ethereum tiene que recuperar, y entre más rápido lo recupere mejor, esta zona de los 2100, 2110 dólares. Bueno, gente, es todo por hoy. Espero que les haya gustado la info. Si ha sido así, like, me gusta. Comenten ustedes qué piensan. Y si tú, que estás aquí y todavía no te has suscrito, suscríbete, activa la campanita de las notificaciones, y si no es mucho pedir, por favor dale a compartir. Gracias. Hasta luego.